La evidencialidad es una categoría lingüística relativa al compromiso del hablante con la veracidad de lo que afirma en un enunciado. Se manifiesta de distintas maneras según las lenguas. Existen lenguas en el mundo en las que los hablantes deben incluir en todas las oraciones un morfema evidencial que indica cómo han obtenido la información que están transmitiendo, ya sea porque lo han visto con sus propios ojos, porque se lo han contado o lo han deducido. En el español no ocurre lo mismo. Para comunicar cómo hemos obtenido una información, utilizamos unidades léxicas con un significado similar. Por lo visto, al parecer, supuestamente, según dicen, esos serían algunos ejemplos. La evidencialidad es una noción muy reciente en la que se sigue profundizando en investigaciones como la que vamos a conocer en este programa, en el que abordaremos esta y otras cuestiones relacionadas con la semántica de la lengua española. Damos ya la bienvenida al profesor del Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la UNED, José Ramón Carriazo. Hola, bienvenidos a este programa de Radio UNED sin distancias. Damos la bienvenida a todos los escuchantes también de la grabación y queremos agradecer especialmente al equipo de Radio UNED y a Radio Nacional de España que nos hayan permitido hacer este programa hoy con el título Semántica de la lengua española, la evidencialidad. Los objetivos del programa son dos, como otros años: introducir la asignatura semántica de la lengua española, obligatoria del grado en lengua y literatura españolas, y presentar al nuevo profesor tutor desde el curso 2023-2024, Dámaso Izquierdo Alegría, del Centro Asociado de Pamplona, que nos acompaña hoy aquí en los estudios. Aprovecho también para darle la bienvenida al programa y agradecer su presencia al resto del equipo docente de la asignatura, el profesor Joseph García Rodríguez, experto en fraseología, que también nos acompaña aquí hoy. El otro objetivo, en la segunda mitad del programa, será dialogar sobre la evidencialidad en la semántica y la lexicología de la lengua española, con el objetivo de anunciar la nueva asignatura, Semántica y Fraseología, que se empezará a impartir en el Máster en Ciencia del Lenguaje y Lingüística Hispánica a partir del curso 2025-2026. Y aprovechar para informar también sobre la conferencia que impartirá el profesor Dámaso Izquierdo dentro de las actividades científicas organizadas por la coordinación del máster, con el título, muy similar al del programa de hoy, Semántica y Evidencialidad, problemas y propuestas en torno al análisis semántico de algunos marcadores discursivos evidenciales. La conferencia quedará grabada y formará parte de los materiales de la nueva asignatura de máster que impartiremos el profesor Joseph García y yo a partir del curso próximo 2025-2026. Así que os doy la palabra. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Hola, José Ramón. Bienvenido, Dámaso. Gracias por acompañarnos y yo estoy deseando escuchar todo lo que nos cuentas hoy. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti, Dámaso, por haber venido y gracias también por la excelente labor tutorial que hiciste ya el año pasado. Este programa de radio va a ser un paso más allá e incluso estamos pensando, esto ya es improvisación, en aplicar a lo mejor el programa a un nuevo modelo de prueba de evaluación continua. Esto ya lo escucharán los estudiantes en la plataforma Ágora de la asignatura. Dámaso, además de tutor, como he dicho ya, en los centros de la UNED en Pamplona y en Tudela, es licenciado en Filología Hispánica desde 2010, máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas desde 2011, máster en Español e Inglés como Lenguas Extranjeras y Nuevas Lenguas de 2012 y doctor con un doctorado internacional en Lingüística por la Universidad de Navarra desde 2016. Así es. En la actualidad, Dámaso es investigador postdoctoral del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra,
en el proyecto Discurso Público, Estrategias Persuasivas y de Interpretación. También ha sido investigador visitante en la Universidad de Heidelberg, Alemania, Amber, Bélgica, Lancaster, Reino Unido y Tartu, Estonia. Sus intereses de investigación son el análisis del discurso, la lingüística de corpus y, en especial, la evidencialidad en español y en otras lenguas, tema del que nos va a hablar hoy en la conferencia y en este programa. Ha participado en varios proyectos de investigación como Metadiscurso y lenguaje evaluativo, Perspectivas teóricas y de análisis en el discurso periodístico, financiado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Bienvenido, Dámaso, a la UNED y a la asignatura de Semántica de la Lengua Española. Estamos convencidísimos de que harás grandes aportaciones. Muchas gracias, José Ramón y Josep, por esta presentación tan completa. Lo cierto es que es un placer disponer de este espacio para poder hablar de temas de lingüística fuera de las aulas de la universidad. Bien, fuera de las aulas de la universidad, pero dentro de la plataforma. Al fin y al cabo, la radio también es universidad en el caso de la UNED. Así que explícanos por extenso cuáles son tus principales líneas de investigación. Fundamentalmente me gustaría hablar de una categoría lingüística que me parece fascinante y que es bastante desconocida, y precisamente por lo fascinante que me parecía decidí dedicar mi tesis doctoral a su estudio. Se trata de la evidencialidad y quizá para muchos oyentes sea un término completamente nuevo y no es extraño que sea así. Existen lenguas en el mundo en las que los hablantes en todas las oraciones deben incluir obligatoriamente un morfema evidencial, que indica cómo han tenido conocimiento de la información que están transmitiendo. Es decir, no puedo decir simplemente en una lengua como el tuyuca, Juan está jugando al fútbol, sino que debo incluir un morfema, como por ejemplo nos ocurre a nosotros con las desinencias verbales que indican el tiempo, la persona verbal. Pues en tuyuca tenemos que incluir información acerca de cómo hemos tenido conocimiento de ese estado de cosas que estamos comunicando. Pues porque lo han visto mis propios ojos, porque me lo han contado, porque lo he inferido. En español, como en muchos otros idiomas hablados en Europa, no ocurre lo mismo. No tenemos sistemas plenamente gramaticalizados con este tipo de información. Pero es verdad que si queremos comunicar cómo hemos obtenido la información, siempre podemos utilizar unidades léxicas que tienen un significado más o menos equivalente, como por lo visto, al parecer, supuestamente o según dicen, entre muchas otras. En realidad, la noción de evidencialidad es muy joven en nuestra tradición lingüística y por eso decía que es bastante desconocida. De hecho, se trata de una categoría que se formula para describir lenguas que, desde nuestra perspectiva eurocentrista, consideramos más o menos exóticas. Y no empezamos a hablar de evidencialidad en español hasta hace unos 25 años. Vaya, qué curioso, ¿eh? La verdad es que es un tema muy interesante que da mucho de sí y del que podemos extendernos bastante en este programa. De hecho, me surge una pregunta que te voy a formular. ¿Qué supone investigar sobre la evidencialidad en una lengua en la que esta categoría no está gramaticalizada? Lo cierto es que es todo un reto, porque a fin de cuentas la propia noción y las propias herramientas que se emplean para estudiar la evidencialidad están pensadas para lenguas en las que esta categoría está plenamente gramaticalizada. Y, de hecho, muchas de las unidades que actualmente analizamos dentro de la noción de evidencialidad pues se estudiaban en español como si tuvieran otro significado, en gran medida influidos por la terminología disponible en ese momento. Por ejemplo, un marcador del discurso como por lo visto, que hoy en día se interpreta como un evidencial muy claro en español, solía concebirse tradicionalmente dentro de los límites de la modalidad epistémica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se entendía que su principal función era indicar que el hablante estaba inseguro respecto a la información que estaba transmitiendo. A día de hoy, en cambio, ya está plenamente aceptada la idea de que, en realidad, el significado de este marcador es un significado evidencial, porque lo que codifica es que el hablante ha tenido conocimiento de esa información de forma indirecta, es decir, porque alguien nos lo ha contado, porque lo hemos inferido, es decir, cualquier tipo de acceso a la información que no sea directo, por ejemplo, porque lo he visto con mis propios ojos. A veces eso quiere decir que al mismo tiempo pues queremos comunicar que tenemos una cierta inseguridad, pero no es algo que siempre ocurra.
Qué interesante la relación esta que señalas con la modalidad, ¿no? Porque cuando estudiábamos, antes de los 25 años, esos que has mencionado, cuando no existía la evidencialidad, y estudiábamos los marcadores del discurso, que se pusieron muy de moda a principios de este siglo, pues porque son clases de palabras o frases o expresiones invariables, con lo cual los datos cuantitativos que se obtenían en los corpus eran muy fáciles de obtener. Yo siempre pienso que fue por eso, por lo que se pusieron tan de moda. Pero gracias a esa moda de los marcadores se ha introducido, como bien has señalado, el uso de la evidencialidad como una categoría semántica, vamos a decir, por lo que decía Joseph, de que no está gramaticalizada. Para nuestros oyentes curiosos, señala un poco de dónde viene lo del tuyuca, que nos has dejado un poco Indiana Jones, ¿no? Me imagino que no será una lengua europea, pero en qué zonas se sitúa, aunque no hagamos ningún ejemplo. Y ¿podrías ampliar un poco esto que decías de la modalidad? Porque, por lo visto, va acompañado de un determinado modo. Cuando estudiábamos nosotros, por ejemplo, quizás, no siempre decíamos, quizás, si quizás va delante del verbo, entonces el verbo tiene que ir en subjuntivo. Quizás sea verdad lo que dice Joseph. Pero si va detrás, entonces no. Es verdad lo que dice Joseph, quizás. Entonces, ¿cómo ahí marcas el discurso, la situación a la derecha, a la izquierda del predicado, y eso afecta a la modalidad? Sin embargo, las nuevas generaciones siguen mencionando antes a Joseph, porque esta conversación la hemos tenido nosotros, hasta qué punto la modalidad de los verbos, y ahora estoy hablando del subjuntivo, es algo libre. No tiene que ver, o el hablante no está condicionado por la transmisión de esa información que tiene que ver con la evidencialidad, en ese caso epistémica. Como experto en estos asuntos, ¿qué nos podrías decir? Antes de que se me olvide, ¿no? Me gustaría indicar que cuando he hablado del tuyuca, evidentemente no es una lengua que tenga un número inmenso de hablantes, y es verdad que muchas de las lenguas cuentan con sistemas evidenciales complejos, como el que planteaba. Son lenguas, en este caso es una lengua amerindia, pero no todas, y esto sí que es importante, no estamos hablando de lenguas que necesariamente pertenezcan a la misma familia lingüística. Es decir, sobre todo se ha detectado la existencia de evidencialidad plenamente gramaticalizada en lenguas que se encuentran absolutamente distantes en el mundo, que pertenecen a familias lingüísticas completamente diferentes. Ahí está lo fascinante, en que no se trata de una característica particular de una lengua concreta o de una familia lingüística concreta. Pero precisamente porque las lenguas que nos rodean no cuentan con sistemas como estos, durante mucho tiempo ha sido una categoría absolutamente desconocida, ¿no? Por eso también nos parece tan fascinante. La otra cuestión sobre la que íbamos a hablar tenía que ver quizá un poco con una reflexión acerca de cómo se analizaba, cómo se estudiaban este tipo de piezas lingüísticas, los equivalentes, ¿no?, en español, tradición lingüística hispánica, y cómo se analizan ahora. Y es verdad que en muchas ocasiones lo que ocurría es que, se ofrecían descripciones que se ajustaban al aparato teórico, a las nociones, a la terminología que había en ese momento, ¿no? Entonces, creo que el ejemplo que planteabas tiene bastante que ver con la cuestión que comentaba antes de cómo, por lo visto, antes era un marcador de modalidad epistémica y ahora de repente se nos convierte en un marcador de evidencialidad, ¿no? Entonces, es verdad que esa evolución la podemos ver de forma muy clara, ¿no?, en este tipo de descripciones. Y de hecho esto enlaza con otra cuestión de la que quería hablar, y es que, claro, cuando hablamos de evidencialidad, ya lo he evocado en cierta manera, pero uno de los principales problemas que tengo como investigador es que cuando quiero analizar la evidencialidad en español, todas las clasificaciones, taxonomías, nociones que encuentro se aplican muy bien a una lengua como el tuyuca, pero no tan bien a una lengua como el español, porque fundamentalmente esas piezas equivalentes en español son de carácter léxico. Y en esa medida, a veces no es fácil aplicarlas. Y de hecho es muy interesante ver lo que ocurre desde un punto de vista más bien historiográfico, como hubo un tiempo en el que, precisamente ante esas dificultades que había en el análisis de los evidenciales, parecía que había una especie de carrera por encontrar el evidencial más inesperado, más novedoso, ¿no? Entonces parecía que cualquier unidad lingüística podía ser evidencial, ¿no? Y ya al llegar a ese extremo resultaba poco útil, ¿no? Ya no estamos en esa etapa, ya tenemos un poco más claro cómo analizar la evidencialidad en una lengua como el español, pero precisamente uno de mis objetivos principales en mi investigación es intentar ver cómo se puede aplicar todo ese aparato teórico, metodológico, que no se adecuaba
al español, pues cómo lo podemos adaptar para que sea útil para explicar el significado de unidades lingüísticas en español. Qué interesante investigación, muy, muy sugerente. Muchas gracias por esta presentación historiográfica. Claro, yo iba a la sintaxis de Giri Gaya y al modo epistémico, ¿no? El deóntico también. Vamos a entrar ya, si te parece, en la segunda parte, ¿no? Más en el nivel de máster de la asignatura semántica y lexicología de la lengua española. Y háblanos o haznos un adelanto de lo que será tu conferencia sobre semántica y evidencialidad. En esta ponencia lo que trato de mostrar es lo complicado que en muchas ocasiones resulta analizar el significado evidencial. En primer lugar, porque es un significado de carácter procedimental, es decir, no podemos hacernos una imagen mental clara de qué es un evidencial inferencial, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre con una palabra como mesa, por ejemplo. Pero ahí no acaban los retos, porque, como ya he mencionado, las limitaciones de la propia terminología que empleamos suele ser en muchas ocasiones el principal escollo con el que nos encontramos. En mi conferencia analizo un caso que me parece paradigmático, que es el de los que denominamos modalizadores de opinión personal, como para mí o en mi opinión. Como las definiciones clásicas de evidencialidad utilizaban y utilizan todavía el término fuente para describir qué marca un evidencial, muchos autores en un primer momento terminaron categorizando este tipo de unidades, los modalizadores de opinión, como evidenciales. ¿Y por qué? Pues porque estarían marcando que la fuente es el propio hablante. No obstante, como quizá creo que ya se ha podido intuir por la explicación que he ofrecido antes, los evidenciales realmente no codifican una fuente concreta, es decir, que yo soy la fuente. No, lo que codifican es el modo en que yo he obtenido la información. Si me lo han contado, si lo he inferido yo, pero no que yo soy la fuente o que Juan es la fuente. Por tanto, marcan un proceso epistemológico que hemos llevado a cabo nosotros. Estos problemas terminológicos son lamentablemente muy habituales y no deberían serlo, precisamente porque somos lingüistas. Pues sí, la verdad es que me parece este avance que acabas de hacer de tu conferencia muy interesante y además tienes toda la razón. Estoy totalmente de acuerdo. Es un tema además que nos invita a reflexionar no solo sobre la riqueza del lenguaje, sino también sobre las complejidades a las que nos enfrentamos al intentar categorizar y definir conceptos que, a simple vista, ¿no?, podrían parecer claros. Por todo ello, retomando el tema anterior del que hablaba José Ramón, las asignaturas de semántica y lexicología son, a mi parecer, fundamentales. En el grado, la semántica ofrece una base sólida para entender cómo interpretamos palabras y textos y cómo el contexto condiciona el sentido de lo que decimos. En el máster, la asignatura de semántica permite profundizar en fenómenos más complejos como el que estamos tratando, ¿no?, la evidencialidad, y prepara al alumnado para adentrarse en el mundo de la investigación, desarrollando el pensamiento crítico, algo que desde mi punto de vista es muy importante al explorar la relación entre lenguaje, cultura y cognición. Por ejemplo, y ya me lo llevo a mi terreno, como antes ha dicho José Ramón, yo me dedico a estudiar la fraseología, sobre todo. Se podría estudiar la fraseología evidencial, es decir, aquellas expresiones idiomáticas y fijas, en cierto grado, que además de transmitir un significado, indican cómo se obtuvo la información, como por ejemplo, lo vi con mis propios ojos, o por lo visto, expresiones que utilizamos muy frecuentemente, ¿no?, en nuestro día a día. Estas unidades reflejan tanto aspectos cognitivos como culturales y muestran cómo las comunidades lingüísticas validan y expresan el conocimiento. Uy, qué interesante. Todo esto hay que contárselo a los estudiantes y yo creo que aquí puede estar el núcleo de esa prueba de evaluación continua, porque el ejemplo lo vi con mis propios ojos tiene hasta variantes diafásicas o diastráticas, como lo vieron mis acáis, que comentábamos antes. Entonces, no se puede entender la lexicología sin la fraseología y no se puede entender tampoco la semántica sin la evidencialidad. ¿No, Dámaso? ¿Qué opinas? Llegados a este punto y en relación con este tema, sí que me gustaría decir que quizá algunas de estas cuestiones que hemos estado tratando hasta ahora pueden parecer meros problemas de lingüistas que, bueno, no tienen más recorrido en la vida real, pues que en el fondo qué más da si por lo visto es evidencial o epistémico. Pero no es así. Realmente estas cuestiones sí que tienen o pueden tener un efecto en la vida real. Pensemos, por ejemplo, en el adverbio presuntamente.
que es un adverbio que muchos periodistas utilizan cuando tienen que informar, por ejemplo, de un caso judicial de trascendencia pública sobre el que todavía no se tienen certezas, sino únicamente indicios o acusaciones. Bueno, es un uso completamente normal, pero al mismo tiempo hay personas que creen que decir presuntamente en un medio de comunicación los exime de cualquier tipo de responsabilidad jurídica ante posibles acusaciones de difamación, por ejemplo. Así que lo utilizan estratégicamente para difamar sin consecuencias legales. Evidentemente, utilizar este adverbio reduce mi responsabilidad respecto a la información que estoy comunicando y por eso lo utilizamos. Pero, cuidado, no la elimina por completo. Dicho con otras palabras, si digo que alguien está presuntamente cometiendo un delito y al final se descubre que no es así, es verdad que no va a haber un problema legal o no debería haber un problema legal si se tiene constancia de la existencia de indicios o acusaciones que han tenido trascendencia pública. Pero si no lo sabía, yo no puedo fabricar una acusación sin ningún tipo de fundamento con este adverbio. Yo no puedo decir de una persona de trascendencia pública, una persona conocida, que es un presunto asesino, que presuntamente ha asesinado a alguien, si realmente no existe ningún dato que llevara a inferir algo así. Y, de hecho, esto es algo que me ha llamado mucho la atención porque he estado trabajando con sentencias en las que me he encontrado con casos de difamación muy interesantes. De hecho, uno de los casos que menciono en mi ponencia es el de una persona que en una entrevista en televisión decía presuntamente me consta, lo cual es completamente contradictorio, ¿no? Bueno, si me consta, he tenido un acceso directo a esa información, por lo tanto no puedo desresponsabilizarme utilizando presuntamente. Parece muy obvio, pero para eso está el lingüista, para poder explicar qué está ocurriendo aquí. Claro, además es que, como decíamos, ¿no? Es un tema muy interesante porque a menudo pensamos que cuestiones como el uso del adverbio presuntamente del que hablabas son problemas exclusivos de lingüistas, pero tienen un impacto directo en la comunicación, especialmente en ámbitos como el periodístico o el forense. Esto enlaza además con el estudio de la semántica y su relación con la lexicología, que nos ayudan a entender cómo modulamos y mostramos actitudes ante lo que expresamos. Fenómenos como la modalidad son esenciales para analizar la transmisión de certezas, dudas u opiniones frente a la realidad. Además, estos estudios se conectan con aspectos discursivos como la ironía, el humor o la retórica, que también condicionan la interpretación del sentido en las expresiones efectivamente dichas por alguien, a alguien en un determinado contexto, claro. Claro, por eso precisamente el análisis de palabras como presuntamente no es solo lingüística teórica, pues nos ayuda a entender cómo funciona el lenguaje en la sociedad y cómo afecta a nuestras interacciones cotidianas, sobre todo en contextos delicados como la comunicación pública o el ámbito legal. Deberíamos enfocar el estudio de la semántica y su relación con la lexicología desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, cómo mostramos nuestra actitud ante la realidad que expresamos. Últimamente se estudia mucho la modalidad deóntica frente a otros modos de significar. Incluso, como dice Joseph, aspectos como el humor, la ironía, la retórica o la poética de la expresión se están haciendo un hueco entre los estudios de operadores lógicos y discursivos. ¿Qué opinas, Dámaso, ya para ir terminando? Al final lo que demuestran este tipo de casos es que, aunque muchos oyentes no lo sepan, los lingüistas somos mucho más necesarios para la sociedad de lo que se cree. Definir bien qué es la evidencialidad, describir bien el significado de los evidenciales en español, con una terminología clara y consistente, tiene un impacto directo en ámbitos como el de la difamación, el discurso de odio. Con estas herramientas seremos capaces de explicarles a los profesionales del derecho qué ocurre en un texto que ha sido acusado de atentar contra el derecho al honor de una persona. Por ello, es importante incorporar esta perspectiva mucho más aplicada en asignaturas de semántica y lexicología, en los planes de estudio del grado en lengua y literatura y del máster en ciencia del lenguaje y de lingüística hispánica. Hoy en día, cuando se manejan de manera tan poco precisa y analítica conceptos como originalidad, verdad, bulo o alucinación, o fake news, y asistimos a campañas precisamente de difamación en las redes sociales, juicios paralelos, acusaciones de plagio y de delitos aún más graves, con testimonios directamente falsos o inventados, parece más necesario que nunca partir de una semántica veritativo-condicional que, a partir de las definiciones claras de los conceptos, permita una distinción entre denotación y connotación, sentido y significado, con conceptos como contradicción, coherencia y cohesión. En definitiva, el estudio científico de nociones pertinentes para evaluar la calidad de los testimonios y discursos
su veracidad e intenciones, no estaría muy lejos de la diferencia entre oratoria y filosofía, tal como la plantea Aristóteles en su Retórica. Muy bien, sí, bueno. De todas maneras, tendríamos que ir terminando porque nuestros oyentes ya estarán cansados de tanta retórica. Me gustaría terminar con una reflexión. Sí. Y es que al final estamos hablando de aplicaciones de la semántica y cada vez estamos caminando más hacia el diálogo entre disciplinas, ¿no? Porque por un lado, sí, como lingüistas tenemos que avanzar en esa investigación de nuestro nicho, ¿no? De la semántica, lexicología, fraseología, con una perspectiva estrictamente lingüística, porque tiene valor por sí mismo. Pero por otro lado, no podemos obviar que nuestras descripciones lingüísticas pueden resultar útiles para responder preguntas que bien se formulan en otras disciplinas o bien pueden resolver problemas concretos que afectan a la sociedad. Durante mucho tiempo no hemos explorado esta dimensión porque ni siquiera éramos capaces de sospechar que nuestros conocimientos podían ser útiles. Pero creo que es muy importante que nuestros estudiantes actuales sean conscientes desde ya que esto es así. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a trabajar porque así sea. La verdad es que nos interesa mucho este aspecto aplicado de la semántica y es necesario tener conocimientos de semántica y de pragmática, por supuesto, también para saber distinguir pues, la verdad, y por eso es veritativa, y lo inventado, lo imaginado o lo directamente fingido o falso. Bueno, muchas gracias, Dámaso, por acompañarnos. En Canal UNED podréis ver también, si queréis, la conferencia a la que ha hecho referencia Dámaso. Te agradecemos también aquí. Y gracias, Joseph, por acompañarnos. Trabajaremos por hacer esa nueva prueba de evaluación continua de semántica aplicada para este curso. Y gracias también a los oyentes por llegar hasta aquí.